Perfecto. Bueno, licenciados, muy buenas tardes. Les comento, licenciados, no olviden sus tareas, por favor, que las vayan subiendo, sí, para que no, se compliquen un poquito al final. ¿Saben, licenciados? No nos olvidemos que las tareas son el 15% y ya el examen es un 40%, ¿no? Estamos hablando de 60% de las tareas y el 40% del examen. Así que, pues les pido de favor que no olviden subir sus tareas. Ya se cerró la primera tarea se cerró el 19 de mayo y ya estamos con la siguiente, con la siguiente tarea que es, déjenme, les comento cuál es la siguiente tarea. Así que, vayamos realizándolo poco a poco. Ya si tenemos, algunas dudas, por favor, con toda la confianza del mundo. Déjenme, voy a compartir la pantalla. Tenemos la tarea 2, es que es una tabla comparativa que vamos a realizar sobre sucesión testamentaria y sucesión intestada. Ahí en la plataforma, licenciados, que tenemos, en la plataforma les puse un libro a utilizar, no sé si ya lo descargaron, si ya lo vieron, que es donde vamos a estar trabajando, licenciados, ¿sí? Es el libro de sucesiones, así que por favor échenle un vistazo, descárguenlo, porque es con el material que prácticamente que vamos a estar trabajando. ¿Estamos? Y déjenme, comparto la pantalla ahorita. Ok, si logran ver mi pantalla, quiero pensar que sí, ¿no? Perfecto, muy bien, Sí, sí, ven. sí. La clase pasada estábamos viendo y estuvo un poco mal el internet, si no mal recuerdo, no sé si fue con ustedes, licenciado, o con otro grupo. Que estuvo muy mal mi internet, quizás por los calores que se está presentando, se está yendo la señal, y todo, no logramos ver bien, ¿no? Y esta clase que tuvimos, pues no la tuvimos porque igual por cuestiones de salud su servidor no pudo estar, pero aquí estamos. Cuando hablamos de sucesión, licenciados, ¿sí? Hablamos acerca pues de una cuestión, un derecho sucesorio. La sucesión es dejar a alguien los bienes, ¿sí? Por eso en el concepto de sucesión que tenemos acá en el libro, licenciados, me habla acerca, la sucesión es el método por el cual una persona ocupa en derechos en lugar de otra, es decir, lleva implícita una sustitución de una persona por cuanto a su titularidad de derechos y obligaciones por otra que los adquiría a falta de la primera. ¿Qué va a pasar? Aquí hablamos acerca de una muerte. Dice, a la muerte del testador o del cujus, que estamos hablando, que el cujus es la muerte, estamos frente a la sucesión hereditaria y puede hacerse sobre todos los bienes del testador de cujus, la que se denomina herencia, o bien sobre bienes determinados a lo que se le llama legado. ¿Sí? Eh, Nosotros, licenciados, podemos recibir una herencia, ¿ya? Una pequeña sucesión testamentaria. ¿Qué es la sucesión? Pues es el traslado del dominio de una cosa, el traslado de derechos, ¿sí? De una persona que estaba en vida y el momento de fallecer nos otorga ese derecho, ¿sí? Nos otorga ese derecho. Y en ese momento nos surgen, al trasladar ese derecho, surgen, ¿qué cosa? Obligaciones, ¿ya? Obligaciones. Esas obligaciones nosotros vamos a decir, bueno, pues el que estaba muerto, pues a mí me lo dejó, sí, sí te lo dejó, y por ende, por habértelo dejado, van automáticamente, ¿sí? Generas obligaciones, ¿ah? Generas esas obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Si te deja un patrimonio, si te deja una propiedad, un bien inmueble, en ese momento ya está tu nombre, vas a qué cosa?
a pagar impuestos, ¿sí? A pagar impuestos, ¿ya? Esa es la cuestión de la sucesión, ¿sí? De los herederos. ¿Mm? Entonces, dentro de la sucesión, pues es el proceso legal mediante el cual los bienes y derechos de una persona se distribuyen de acuerdo a su testamento, de acuerdo a lo que él haya dejado este, manifestado ante un notario. Maestro, pero si no lo dejó ante un notario y dejó propiedades y yo soy el hijo, yo soy el sobrino, perfecto, entonces nos vamos con un juicio que se le denomina sucesión testamentaria, ¿no? Esa sucesión testamentaria, este, prácticamente lo va a determinar un juez en materia civil. A ver, permítame un segundo. Bueno, la sucesión hereditaria, lo que comentamos, es el derecho de la sucesión hereditaria, implica que una persona, el testador, traspase a otra, que es el heredero, el legatario, su patrimonio. Esos últimos serán fundamentalmente sus familiares, transfiriéndoles la titularidad de bienes, derechos y obligaciones. A eso voy. Si a ti te entregan un bien, generas derechos y generas obligaciones, ¿sí? En el momento que te entreguen una propiedad, automáticamente tú estás generando, ¿qué cosa? Obligaciones, ¿sí? Así que, ¿cuáles son las obligaciones? Ya las comentamos, tienes que pagar impuestos, tienes que estar al corriente con tus pagos ante cualquier autoridad tributaria, ¿sí? Si te entregan un bien, ay, es que me regalaron un carro y ese carro, pues que lo tengo, me lo regalaron, pues tienes que pagar de manera anual un refrendo. Sí, pero fue un regalo, sí, pero generas obligaciones. Oye, que me regalaron una propiedad, sí, esa propiedad es tuya, pero también tienes que pagar impuestos. ¿Cómo? Claro, tienes que pagar impuestos. Ya, esos son las obligaciones que tú tienes. También puede hacerlo a personas sin parentesco e inclusive instituciones públicas o privadas. El momento de una sucesión no solo tiene que ser de manera con los hijos, con los parientes, no. Por ejemplo, si yo tengo mis hijos y pues fallezco, ¿no? Dejé mi testamento, no necesariamente se lo tengo que dejar a mis hijos. También se lo puedo dejar a personas sin parentesco. También les puedo dejar mis bienes a las instituciones públicas o privadas, ¿sí? Total, tengo el libre albedrío de hacer con la propiedad lo que yo guste. ¿Estamos? Y dejarlo como herencia, y cuando su servidor fallezca, me muera, pues voy a tener mis herederos. Mis herederos pueden o no pueden ser de la familia, a la persona que yo guste. La herencia, licenciados, es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Así es, los derechos y obligaciones no se distinguen por la muerte. Por ejemplo, para que se haga efectivo un testamento, yo tengo que morir. Punto. Antes de mi muerte, mis propiedades, yo estaba pagando mis impuestos, ¿sí? Pero ya morí, pero dejé la herencia, dejé las propiedades. Eso no quiere decir que no voy a pagar impuestos. Es que ya se murió el licenciado Maciel y me dejó su carro, me dejó su casa. Eso no quiere decir que no vas a pagar impuestos. ¿Ah? Eso no quiere decir que esa obligación se extinguió por la muerte. Se extinguió esa obligación para el licenciado Maciel porque ya murió.
Ni modo que va a salir del panteón y va a ir a Hacienda cada año a pagar. No, se extinguió con la muerte. Pero a la persona que le quedaron los bienes, esas obligaciones no se extinguen por la muerte. ¿Sí? La herencia, de conformidad a la parte del proceso sucesorio en que se encuentre, puede estar, una, esa herencia puede estar vacante. A la muerte del cujus, o sea, yo, pero antes de saberse quiénes son los herederos o legatarios, o bien cuando identificado o identificados no lo aceptan, es una propiedad vacante. ¿Sí? A la muerte del cojus, pero antes de saberse quiénes son los herederos o legatarios, o bien cuando identificando o identificados no lo aceptan. Por ejemplo, hay una bien inmueble vacante, digamos que es un bien mostrenco, porque un bien mostrenco al momento que yo fallezco. Ejemplo, tengo mi propiedad, hay una parcelita, morí, pero a quién le dejó la parcela el licenciado Maciel? Saber. Y no hay quien reclame la herencia, no hay quien reclame, perdón, la propiedad. No dejé herencia, no dejé nada. O sea, simplemente está mi propiedad y ahí quedó. No dejé escrito un testamento. Entonces, esa propiedad se vuelve vacante. Mientras no encuentren las personas familiares de su servidor, esa propiedad es vacante. ¿Ya? Surge, si, se comienza a ser vacante al momento que su servidor muere. ¿Sí? Pero antes de saberse quiénes son los herederos, esa propiedad es vacante. O bien encuentran las personas, ¿sí? Mis herederos, pero no aceptan esa propiedad, o sea, hay que quede, ¿no? Se vuelve un bien mostrenco. ¿Qué es un bien mostrenco, licenciados? ¿Qué es un bien mostrenco? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí? Un bien mostrenco. Un bien mostrenco, licenciados, es aquel bien inmueble que no tiene dueño. Luego se le denomina un bien vacante o bien mostrenco, ¿sí? Que no tiene dueño. ¿Ah? Que están perdidos, están abandonados. O sea, no se desconoce el dueño. Ese es un bien mostrenco. Sí. O sea, es un bien vacante. Ahí está. Podemos tomar la posesión, ya, que carece de dueño. Sí. El único dueño que tenían era su servidor, pero ya murió. Y ahí quedó la propiedad. Y como no hay todavía quiénes son los dueños, es un bien vacante, yo puedo tomar la posesión, puedo cuidarlo, puedo hacerlo esto y el otro, hacer los arreglos correspondientes, porque donde quiera que, en el lugar que estemos, a veces vemos algunas propiedades que ahí están. ¿De quién es? Saber que era del señor fulano de tal, falleció y de ahí ya no sabemos qué pasa, ¿sí? Entonces se vuelve un bien mostrenco o un bien vacante. Y de ahí alguien puede tomar la posesión, cuidarla, asearla, y con el paso del tiempo, por prescripción, ¿sí? Más de 5 años, pues puede ser suyo ese bien mostrenco. Ok, seguimos. Que la herencia también puede ser yacente. ¿Qué es yacente? Es el estado en que se encuentra desde la muerte del cojus hasta la adjudicación de los bienes a los herederos o legatarios, ¿sí? Entonces, esa herencia, este, yacente, me está diciendo que es el periodo transitorio que ocurre entre el fallecimiento de una persona y la aceptación o rechazo de la herencia por parte de los herederos. Durante este tiempo, el patrimonio carece de titular formal y no puede venderse.
pero mantiene obligaciones tributarias y capacidad de ser donado. Ah, que entonces es un bien vacante. Podríamos decir que es un bien vacante. La única diferencia que el bien vacante no se sabe quiénes son los propietarios, no se sabe nada quiénes son, y en cambio el yacente, ¿sí? Sí sabemos, pero ahí está, ¿no? Todavía carece de titular formal, ¿sí? Y este no puede venderse, este no puede traspasarse, ¿ah? Hasta que los herederos lo acepten, ¿sí? O rechacen la herencia. Durante este periodo transitorio, los bienes no tienen titular definitivo. Por la herencia existe como entidad para pagar deudas o gestionar los bienes. Entonces, como no tenemos en sí un total, perdón, un titular determinado transitoriamente, este, vamos a irnos a un juicio para determinar esto. Pero mientras son peras y son manzanas, diría mi abuelita, no se puede vender, no se puede enajenar. ¿Ah? No se puede enajenar, ¿sí? No se puede traspasar. Luego tenemos la cuestión aceptada, que es cuando los herederos o legitarios expresa o tácitamente lo aceptan. Y tenemos la divisa, cuando ya se ha hecho la partición de los bienes respecto a los herederos, legatarios, y es posible realizar la adjudicación tanto del todo como el de las partes que integran la masa hereditaria, y cada uno de ellos de acuerdo con la voluntad del testador, cuando ya se hizo la repartición, ¿sí? La partición de los bienes, esa es divisa, y están de acuerdo con la voluntad del testador. El testador puede disponer de sus bienes en todo, a título universal o en parte o a título particular. Es decir, a Juan le entrego todas mis propiedades, es decir, a Pedro le entrego una parte del rancho, o puedes decir a Juan o Pedro o no sé, o Luis, ¿no? Le entrego todo y que es el único heredero universal. Por eso el testador puede disponer de sus bienes en todo. Puede ser a título universal o en parte o a título particular. El heredero adquiere título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance el valor de los bienes que adquiere con la misma. Repito, las cargas de la herencia, ¿sí? Hasta donde alcance el valor de los bienes que adquiere con la misma. Es decir, tienes la herencia, ¿sí? De una propiedad, pero esa propiedad, uff, tiene muchos adeudos. Y yo pregunto, ¿la deuda de esa propiedad termina cuando fallece el cujus? No, la deuda continúa y la adquiere el que está recibiendo la herencia, el heredero. Por eso dice, el heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance el valor de los bienes que adquiere con la misma. El legatario adquiere a título particular y solo puede tener la carga que el testador le imponga. Puede ser que toda la herencia se distribuya en legados. En este caso, los legatarios se le considera herederos. A la muerte del testador, los herederos adquieren derecho al conjunto de bienes que integran la herencia y masa hereditaria como un patrimonio común, mientras no se haga la partición. El heredero no puede disponer ni enajenar de las cosas que forman de la sucesión hereditaria, sino hasta la muerte del testador, siempre que se haya hecho la partición y adjudicación de los bienes. Así es. Por ejemplo, si yo no he muerto y he realizado mi testamento,
¿sí? Y les digo, esta propiedad va a ser de Juan y esta de Pedro y esta de Sultán o Perengano, no pueden venderla, no pueden hacer nada hasta que su servidor haya muerto. En ese momento contraerán esas obligaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque hasta el momento, ¿sí? Yo tengo las obligaciones, ¿ya? No les he traspasado a ellos, les he comentado que pueden tener que va a ser su herencia, que va a ser sus patrimonio, y yo se los voy a dar, pero hasta el momento no pueden hacer nada hasta que yo muera. Por eso dice, el heredero no puede disponer ni enajenar de las cosas que forman la sucesión hereditaria, sino hasta la muerte de quién, del testador, y siempre que se haya hecho la partición y adjudicación de los bienes. En caso de los legatarios, estos adquieren derecho al legado en lo particular, puro y simple, desde el momento de la muerte del cujus, y solo podrá enajenar él o los bienes del legado hasta la muerte del testador. ¿Estamos? El principio de conmoriencia es el que se aplica en el discernimiento del derecho de los herederos o de los legatarios a la sucesión del cujus. Cuando éste y aquellos mueren al mismo tiempo, en este sentido, cuando el autor de la herencia y sus herederos o legatarios mueren al mismo evento o en el mismo día sin que se pueda determinar quién o quiénes murieron primero, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo y no habrá lugar entre ellos a la transmisión de la herencia o legado. Claro que no, ¿por qué? Porque todos fallecieron, ¿sí? Todos murieron, ¿ya? Y entonces, ¿a quién le vamos a otorgar la herencia? ¿Sí? Entonces, licenciados, si yo tengo mi testamento, ya lo hice y ya le dije a Pedro, este va a ser tuyo, pero no pueden ajenarlo ni venderlo porque, ¿qué cosa? Porque no he muerto, ¿sí? No he muerto. Cuando yo muera, adelante. Y es algo muy importante que les tengo que decir, licenciados. Las cosas de herencia, por ejemplo, voy a hacer un paréntesis, voy a decir esto. Por ejemplo, licenciado Maciel se casa. Me casé porque vi que la otra persona, mi esposa, le habían dejado una herencia de 50 hectáreas de terreno, ¿sí? 50 hectáreas de terreno. Y yo dije, de aquí soy, ¿no? Y le digo a mi novia, nos casemos. Y como yo conozco pues de la norma jurídica, porque así me dijo mi maestro, que hay que casarse por sociedad conyugal para que me quede parte de la propiedad cuando nos divorciemos. Nos casamos por sociedad conyugal, de que todo lo que es tuyo es mío y todo lo que es mío es tuyo, ¿estamos de acuerdo? Ahora bien, yo pregunto, licenciados, en el momento de que el licenciado Maciel se separe de su esposa, esas 50 hectáreas que heredó la esposa del licenciado Maciel, ¿le va a corresponder la mitad a él, sí o no? Nos casamos en sociedad conyugal, ¿sí? ¿Tú qué dices, licenciado Benjamín? ¿Lic Benjamín me escucha? Sí, sí, le escucho. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Me van a tocar la mitad de las 50 hectáreas de terreno a mí? ¿Cuál, cuál es la pregunta? Perdón. Ok, te explico. Estamos hablando acerca de de la herencia, ¿no? Les comentaba que yo me caso, ¿sí? Porque tengo mi novia, es un ejemplo, ¿no? Vi que a mi novia
le dieron una herencia de 50 hectáreas de terreno, ¿sí? Y yo soy un poco ambicioso y le digo a mi novia, nos casemos y nos vamos a casar por sociedad conyugal, no por bienes separados, ¿eh? Por sociedad conyugal. Me caso por sociedad conyugal y listo, ¿no? Porque sé que lo que es de ella es mío y lo que es mío es de ella, ¿no? Algo así. Sociedad conyugal. Pasan 5, 6 años o 10 años de casado, ya no me entiendo con mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. Punto. Ahora la pregunta es, Lick, nos divorciamos y como fue por sociedad conyugal, la mitad, el 50% de las propiedades me corresponde a mí y el 50% a ella. La pregunta es, de esas 50 hectáreas de terreno que le hicieron como herencia a mi esposa, ¿me corresponde la mitad, sí o no? Pues prácticamente no entra, Lick, No entra. porque no, porque o sea, no, el hecho de que se case, pues es todo lo que se adquiera dentro del matrimonio. Ajá. Excelente, muy bien, Sí, licenciado. Efectivamente, la cuestión hereditaria o donación, que les quede muy claro, la cuestión hereditaria o donación no son susceptibles de repartición, aún cuando yo ya esté casado y estando ya casado, me donen o tenga yo una herencia de 20 hectáreas de terreno y nos separemos, no pueden ser objetos de repartición, aunque ya estemos casados. Jamás se les vaya a olvidar eso, licenciados. De acuerdo a la norma jurídica, no son susceptibles de repartición. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Continuamos. Este, dice, la disposición de los bienes que integran la masa hereditaria en los términos antes de tanto los herederos como por los legatarios solo puede hacerse a la muerte del cujus. Por ello, esto es decir, el testador expresará libremente su voluntad de transmitir y repartir sus bienes en un testamento. Ya lo comentamos. Cuando no lo establece en un testamento, es la ley la que determina quiénes son los herederos y en qué orden de preferencia, ¿sí? Por ejemplo, dice, en primer caso, nos encontramos frente a la sucesión testamentaria o voluntaria y en el segundo, la sucesión legítima, intestada o forzosa. Estos son dos sistemas para testar que existen. Existe la posibilidad de que coexistan ambos sistemas en casos concretos, ya que el testador puede, como ya vimos, disponer en todo o en parte de sus bienes, pero la parte de la que disponga quedará regida por la sucesión legítima efectivamente. Pero si no hay un testamento, quién va a determinar, licenciados, la repartición de los bienes? Por ejemplo, ¿sí? Yo me morí y al momento que yo, ya me morí, dejé propiedades. Ah, pero ya vienen mis sobrinos. Allá vienen mis sobrinos y quieren la propiedad, pero antes de mis sobrinos están mis 4 hijos. La pregunta es, licenciado Cerón, ¿me escucha? Licenciado Cerón, Sí, Link, escucha. la pregunta es, ¿a quién de los dos le dará la autoridad el valor primordial, a mis hijos o a mis sobrinos sobre la repartición de mis bienes? Serían a los hijos. A mis hijos, así es, ¿sí? Ya que la ley dice acá,
Dice, la ley es la que determinará quiénes son los herederos y en qué orden de preferencia. Vamos a buscar primeramente el orden de manera de primer grado consanguínea. Si no hay un heredero de primer grado consanguínea, nos vamos en segundo grado, ¿sí? Y si no hay de segundo grado, nos vamos en línea recta colateral y así sucesivamente a buscar los herederos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, vamos a iniciar con la sucesión testamentaria. Pero antes dice, el primer caso nos encontramos en la sucesión. Ok. Sucesión testamentaria. Ya va a terminar mi hora. Me quedan 5 minutos, caray. Bueno, antes de que termine, la sucesión testamentaria. El testamento, ¿sí?, es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz, transmite y dispone de sus bienes y derechos, declara o cumple deberes, para después de su muerte. El testador es la persona capaz que dispone de sus bienes y derechos a través de un testamento en los términos de la ley. Existen 3 elementos a considerar en una sucesión testamentaria por el testador. Ok. Cuando el autor me dice y cuando la norma legal me dice que el testador es una persona capaz, ¿quiénes son las personas capaces, licenciados? Díganme, ¿quiénes son las personas capaces? Capaz. Licenciado Benjamín, ¿quién será una persona capaz? Una persona con razón, de Con uso de razón. de uso de razón. ¿Alguien más? ¿Algo más? O sea, una persona, por ejemplo, licenciado Benjamín, yo tengo 17 años, ¿soy una persona capaz? ¿Tengo uso de razón, sí o no? Uso de razón, sí, pero capaz ¿cómo se entiende? No, No. ¿Por qué no, dices que capaz de sí, pero no? A ver, explícame, Cerón. no es una persona mayor de edad. Ah, soy un incapaz. Sí que tengo mis facultades mentales, pero soy un incapaz. ¿Por qué? Porque no tengo, ¿qué cosa? La mayoría de edad, ¿verdad? Porque no tengo el derecho de ejercicio, únicamente tengo el derecho de goce. ¿Ah? No tengo esa mayoría de edad. Y por eso, por ende, no soy una persona capaz. Por ejemplo, soy mayor de 18 años de edad, pero padezco una enfermedad mental. ¿Soy una persona capaz? No, porque padezco de una enfermedad mental. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona capaz, transmite y dispone de sus bienes y derechos. Yo voy a transmitir mis bienes y derechos. Declara o cumple deberes para después de su muerte. Así es. ¿Ah? La transmisión de derechos y obligaciones es a través de mi muerte. Mientras tanto, nadie tiene derecho, nadie tiene obligación. ¿Por qué? Porque no he trasladado, ¿qué cosa? El dominio de la propiedad. ¿Estamos? Bueno, licenciados, ya nos aventamos la hora completa, rapidito, sin pensarnos, los 40 minutos. Nos vamos a quedar aquí.
la sucesión testamentaria, los tres elementos a considerar en una sucesión testamentaria por el testador, 1, 2 y 3. ¿Sale? Así que nos vemos la siguiente clase. Les pido de favor, licenciados, que hagan sus tareas. ¿Alguien no subió una tarea? No sé quién es el que no subió una tarea. Vamos a ver. De 5 personitas que tengo acá, voy a ver quién no subió una tarea. Ah, licenciada Yareni, no subió su tarea. Y ahí se quedó. No recibí ningún mensaje, nada de eso. Les pido de favor que suban sus tareas. Si tienen complicación en subir su tarea, por favor, avísenme al momento, no hasta el último, licenciados. Bueno, la dejamos ahí, licenciados. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias por el mensaje del Día del Maestro, licenciado Benjamín. Gracias por sus palabras. Le mando un fuerte abrazo, licenciado Cerón. Haga su tarea, por favor. Échele ganas. Ya, ya nos queda poco y terminamos el cuatrimestre. Vamos más de la mitad de la licenciatura. Así que, por favor, no, no. No nos sentemos, sino que nos levantemos y le echemos todos los kilos. ¿Sale, licenciados? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Lick. Bendiciones. Gracias, Milik. Tienes